¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, la columna de hoy puede tener dos títulos. A ver, uno lo vamos a usar así como para ubicarnos un poco. Uno cree que es como es, pero no es. Un poco rebuscado, pero podríamos explicarlo de la siguiente manera. En la Argentina y en el mundo hemos vivido los seres humanos durante mucho tiempo confundidos por esto de que hay cosas que se implantan en la sociedad, que se imponen, que se transmiten, que se repiten, que se van multiplicando y que se dan por ciertas cuando en realidad no son realidades, no son ciertas. A ver, por ejemplo, para ir específicamente al tema, muchas veces hemos creído, y esto se ha pronunciado muchísimas veces, que Estados Unidos es un país democrático. Y en realidad es un país democrático porque siempre, desde hace 200 años, está bajo un sistema democrático, no hay golpes de Estado, pero en cierto modo también tiene muy poco democrático, que digamos, en tanto y en cuanto, sí, se eligen los presidentes cada 4 años, cada 8 años, los presidentes se tienen que ir, en el caso de que hayan sido reelegidos por un periodo más, y esto se respeta a ultranza. Lo que no se respeta en definitiva es el poder político del país, porque en definitiva Estados Unidos lo manejan las potencias económicas y los presidentes son dirigentes indudablemente de esas potencias. Más aún, recorriendo la historia, cuando algún presidente les molesta, lo matan, lo asesinan o lo mandan a asesinar. Por eso muere Kennedy, por eso se dice que muere de una manera, después se sabe que muere de otra. Por eso murió un líder como Luther King, que sin ser presidente molestaba a los Estados Unidos y a los intereses de los Estados Unidos. Por eso mueren asesinados senadores. En definitiva, allá no hay golpes de Estado, hay asesinatos. En definitiva, allá la ley se cumple, pero se cumple de acuerdo a aquellas cosas que le estaba escuchando a uno de los jueces de la Corte, a Sofranieri. Un gran porcentaje, mayoría de porcentaje de los que están presos son negros. Y en definitiva, uno entra a dudar también de la justicia en Estados Unidos. Y para colorario, Estados Unidos entra en el país que se le antoja, aduciendo siempre algún tema que tiene que ver con la reserva de los intereses y su defensa, porque siempre son ellos los atacados, pero es indefectiblemente cierto que van golpeando distintos países que se meten en el país que quieren, de la manera que quieren, que las Naciones Unidas no les implica absolutamente nada, que nada les importa absolutamente nada y que van siempre a buscar lo que tiene que ver con el dinero, el capital, el petróleo, en definitiva, territorios para implantar bases, etcétera, etcétera, etcétera. Un país que nos hizo creer que es muy democrático, en definitiva, es uno de los países más autoritarios y más proclives y propensos a matar, a asesinar y a producir guerras. Paradójicamente, su presidente hoy por hoy manda a matar gente, se mete en un país y tiene como galardón el Premio Nobel de la Paz. Más allá del dolor que me representa que Obama sea lo que es, porque en definitiva había mucha expectativa puesta en él en el mundo entero. Bajando un poco, digamos que muchas veces nos han hecho creer también que las cosas son de una manera y no son de esa manera. Por ejemplo, a ver, bomberos voluntarios. Acá en el diario Tribuna, cosa que no tiene nada que ver Tribuna, por cierto, son amigos míos y son muy bien, digo, acá ponen presidentes de instituciones. Por esto de que nos han hecho creer ciertas cosas. Y entonces aparece, por ejemplo, bombero voluntario, muy bien, una institución, la cooperadora del hospital, una institución, la sociedad española, la sociedad italiana, cooperativa de agua, Rotary Club, Club Atlético Progreso, las mandarinas, el Indio Social, la Estrella. Bueno, hay muchísimos que podría nombrar. Pero, por ejemplo, aparece la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural, como instituciones, la Asociación de Abogados de Bransen, como una institución, la Asociación de Jubilados y Pensionados, la Asociación de Jubilados del Amanecer. Es decir, hay asociaciones que tienen el nombre de asociaciones, de cámara, de sociedades, pero que en definitiva no son instituciones. Nos han hecho creer que son instituciones para ubicarse dentro de un contexto social que les conviene, como para estar ubicado y saber. Pero, por ejemplo, la Unión Obrera Metalúrgica no aparece en las instituciones, la Unión Ferroviaria no aparece en las instituciones, la Asociación de Bancarios no aparece en las instituciones, son todos sindicatos. La UOCRA es también un sindicato. En definitiva, ¿qué es un sindicato?
la representación de los intereses del sector que representan. ¿Qué es la Cámara de Comercio? La representación de los intereses del sector que representa. La sociedad rural, ¿qué es? La defensa de los intereses del sector que representa. Más allá que después, como instituciones en sí, o como sindicatos, como usted quiera llamarle, como cámara, como sociedad, hagan algún otro tipo de cosas que tengan relación con la vida social. Pero en definitiva son entidades que defienden los intereses del sector que representan, no más que eso. Y nos han hecho creer que son instituciones. Y entre estas cosas, nos hicieron creer toda la vida que la Sociedad Interamericana de Prensa era una institución que velaba por los derechos de la libertad de expresión, por la libertad periodística. Cuán equivocado estuvimos tanto tiempo, incluyendo quien les habla. Porque en definitiva la Sociedad Interamericana de Prensa representa a los propietarios de diarios de Latinoamérica y de América toda, y sobre todo a los grandes propietarios de medios de prensa escritos, ni siquiera radio o televisión. Los grandes diarios están representados por la Sociedad Interamericana de Prensa, por la CIP. Y siempre creímos que cuando opinabas sobre la libertad de expresión en un país, lo hacías desde el punto de vista periodístico y de la independencia de criterios y de opinión que debe tener un periodista para poder informar coherentemente y en defensa de los intereses de toda una comunidad. Y sin embargo, gracias a Dios por el momento que se vive en la Argentina, ha quedado desnudado todo esto. Y entonces aquí podríamos ponerle el otro nombre a la columna, que es el que va a llevar indudablemente. Vinieron a pasear y se quedaron sin paseo. Porque la Sociedad Interamericana de Prensa estaba como, mire, lo he visto tantas veces en estos días, todo lo que le voy a contar, que parece que me da la sensación de que soy hasta reiterativo, pero como supongo que muchos de ustedes se manejan con muchos medios de estos monopólicos, que no ha dado casi información, más que la que le conviene, de la presencia de estos personajes de la Sociedad Interamericana de Prensa que han venido, que han demostrado una falta de cultura y de preparación y de conocimiento apabullante, da vergüenza ajena haberlos escuchado. Digo que gracias a esto uno puede hablarle de este tipo de cosas porque a lo mejor usted no vio lo que pasó. Y Marroquín, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, vino, estuvo paseando por distintos lugares y como esta CIP había venido a la Argentina en un momento muy complicado allá por la dictadura y había hecho mención a los atropellos de la libertad de prensa y a los atropellos del gobierno dictador sobre los medios, estaba bien, con buena reputación, mucho más de la que se tenía hasta ese momento. Por lo tanto, todos seguimos creyendo en la opinión de ellos. Ahora, después se ha marcado permanentemente que esta Sociedad Interamericana de Prensa no ha defendido casi nunca a los gobiernos constitucionales. Más bien, cuando no les ha convenido, los ha atacado y han apoyado y nunca han criticado a los medios de comunicación que han provocado golpes de Estado en distintos países de Latinoamérica durante toda la década del 80 y durante toda la década del 70, si usted quiere, y del 90 también en algunos lugares. Por lo tanto, la llegada de estos personajes ha motivado que Marroquín se entrevistara con Mitre, el titular de La Nación, o con Mañeto, el titular de Clarín, y que no les comentara absolutamente nada, que es lo que había hablado con ellos, pero sí seguramente que como representante de las empresas periodísticas ha llegado a alguna conclusión indudablemente. Por eso critica tan duramente a la ley de medios. Por suerte, la presidenta de La Nación no los recibió, y sí se tuvieron que entrevistar con Abal Medina, el secretario de Medios de Comunicación, quien les entregó una carta que es realmente histórica. Yo le pido que usted la busque en internet, léala, porque es una carta muy bien escrita y muy bien enfocada hacia lo que es la libertad de prensa en la República Argentina y el valor que tiene la ley de radiodifusión en la República Argentina. Posteriormente, sin que se lo esperaran ellos, fueron interpelados o pidieron una entrevista y se la otorgaron a un sector de periodistas, un grupo de periodistas que llevó una solicitada con más de 1000 firmas de periodistas, de profesores, de intelectuales y personalidades de la cultura argentina. Esto fue en el Hotel Intercontinental el jueves 5 de mayo a las 7:30 de la mañana. El presidente de la CIP, Gonzalo Marroquín, recibió la histórica solicitada firmada por estos más de 1000 periodistas, docentes y profesionales, y tuvo que escuchar
cómo se respaldaba la ley de medios audiovisuales y cómo le indicaban a él y le denunciaban con documentación que le entregaron la apropiación de papel prensa luego de una importantísima investigación realizada por un sector de la prensa argentina. Él había prometido que tanto esta solicitada y este petitorio como el informe de papel prensa lo iba a dar a conocer como que se lo habían entregado y que lo tenía en su poder para estudiarlo en una conferencia que iba a dar posteriormente, cosa que cuando dio la conferencia no dijo absolutamente nada. Lo que quedó demostrado en esta rueda de prensa, donde preguntaban Víctor Hugo Morales y algunos periodistas de Página 12 y de Radio Nacional, etcétera, etcétera, es la incapacidad para responder. Es haber demostrado plenamente la defensa de los intereses de las empresas por sobre lo que es la libertad de prensa. En realidad a Marroquín no le importa absolutamente nada la libertad de expresión, la libertad de prensa y la pureza de la carrera humanística periodismo. Lo que le interesa a Marroquín y a la Sociedad Interamericana de Prensa es el negocio de los diarios a través de los medios que representan y de las empresas que estos medios también tienen como anexos a sus grandes pools empresariales o a sus grandes monopolios empresariales. Esta es la defensa que hace Marroquín. Por eso la ley de medios a Marroquín no le gusta y dice que es nefasta. Pero además no pudo con su genio y quedó marcado. Dijo Marroquín: ojo con los políticos, le decía a un periodista cuando le contestaba. Todos sabemos cómo son los políticos, la frase es más o menos, el sentido es exactamente el que le estoy dando, y inclusive hasta con los gestos. Confíen más en nosotros que en los políticos. Ustedes saben cómo son los políticos, cuidado con los políticos. Yo digo, esto es lo más antidemocrático que uno puede pedir. Porque uno puede estar enojado con algún político o desconfiar de algún político que no le resulte honesto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es indudable que los países deben estar manejados por los partidos políticos, por los políticos y por los que llegan a través del voto. Y cuando se llega a través del voto, sin desprestigiarlos permanentemente, quienes llegan a través del voto llegan con el consenso de la sociedad. Entonces Marroquín diciendo esto es claramente demostrativo de que no tiene ningún tipo de impunidad como para determinar en algún momento que si hay que voltear a un gobierno constitucional hay que voltearlo. El tema es los negocios que llevamos adelante. Y son impunes a este tipo de cosas. Por eso se les escapan estas expresiones. Por eso se les escapa este tipo de adjetivación cuando hablan de los políticos. Y termina diciendo, entre otras cosas, en todo caso, con la ley de medios en la Argentina, lo que se va a lograr es que haya otro grupo monopólico por otro lado. Quiere decir, que opina sobre el futuro, suponiendo que el gobierno va a formar un grupo monopólico afín al gobierno futuro, y da por entendido que si dice otro grupo es porque da por entendido que acá hay un grupo monopólico en el presente. Sin embargo, esto no lo critica. No conocía un montón de preguntas y se fue aduciendo que tenía un desayuno y debía dejarlos. Se paró y se retiró. Tremendamente molesto, notablemente malhumorado, sin responder la mayoría de las preguntas, dándose cuenta que en la Argentina se habla de todo y absolutamente contra todo, y dándose cuenta también que se habla en cualquier lugar. Habló de Majul y no contestó lo de Víctor Hugo. Está claro a qué sectores representa Marroquín. La SIP, Sociedad Interamericana de Prensa, defensora de los intereses de los medios periodísticos y de sus negocios, no de la libertad de prensa, vino a la Argentina. Se entrevistó con Mañeto y con Mitre. Creyó que venía a pasear y a decirle a la presidenta que tenga cuidado con la libertad de expresión porque ellos están muy preocupados. Vinieron a pasear, se perdieron el paseo. Se fueron extremadamente nerviosos, malhumorados y dándose cuenta que en la Argentina se empezó a vivir otra etapa. Una etapa que va a continuar seguramente en gran parte de América, gracias a Dios y a pesar de la Sociedad Interamericana de Prensa.
Vinieron a pasear, se quedaron sin paseo. Hasta la próxima.